Digamos, en estas últimas semanas hemos fortalecido esas acciones conjuntas con el ente rector en función de poder ejecutar este sistema que está muy bien plasmado en varios instrumentos técnicos e institucionales. Yo me voy a permitir leer una presentación que he preparado justamente sobre este diagnóstico en el contexto institucional y técnico y un poco tener como antecedente el subsistema también de patrimonio y memoria social. Bueno, iniciaré esta intervención con un breve análisis de estos instrumentos técnicos y legales que atañen a lo referente al patrimonio cultural y a la memoria social. Es importante señalar que el título sexto del régimen del buen vivir de la Constitución encontramos lo que en materia cultural constituye el aporte más importante hacia la consolidación de una política de Estado alrededor de la cultura, la memoria social y el patrimonio cultural. La creación de un Sistema Nacional de Cultura que se tipifica de la siguiente manera. El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, la difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales, así como salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. Este sistema, pues, estará integrado, de acuerdo a lo que establece el artículo 378, por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen a este sistema. No obstante, se ratifica la rectoría del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el sistema como el órgano responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como la formulación e implementación de la política nacional en este campo. En este artículo se delimita el Sistema Nacional de Cultura como un colectivo, tanto de instituciones públicas como privadas, con el condicionamiento evidente de la rendición de cuentas para el sector público, con esta estrecha relación al Plan Nacional de Desarrollo, lo que expresa la transversalidad en la gestión cultural. El artículo 379 enumera y detalla como parte del patrimonio cultural tangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguarda del Estado, a los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico y etnográfico. Perdón, tenía un helicóptero en este momento por mi casa. Por su parte, la Ley Orgánica de Cultura, aprobada en diciembre de 2016, establece en el capítulo 2, artículo 25, que le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, y el artículo 26 establece los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura de la siguiente manera. Definir, coordinar y evaluar el cumplimiento de la política pública de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales, fortalecer la identidad nacional y las identidades diversas, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, la interculturalidad y la memoria social, e incentivar la libre creación artística, la producción, innovación, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos. El artículo 26, por su parte, señala que entre los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura están ejecutar las políticas públicas, gestionar los repositorios pertenecientes al ente rector, promover que los distintos contenedores de la memoria social se articulen en redes. Este Sistema Nacional de Cultura está integrado por el subsistema de memoria social y el patrimonio cultural. En este marco, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural aparece como una entidad pública de investigación y control técnico del patrimonio cultural con personería jurídica y competencia nacional adscrita al ente rector. Para dar cumplimiento a lo establecido en esta ley y su reglamento, una de las prioridades del ente rector
será la formulación de la constitución de estas redes de archivos históricos, bibliotecas y museos, la emisión de la normativa técnica correspondiente y la emisión de los lineamientos de política pública para la investigación, gestión, activación pública de los procesos de la memoria social a nivel nacional. Se pueden definir a las redes nacionales de archivos históricos, bibliotecas y museos como este conjunto de repositorios de memoria social que, articulados entre sí y al amparo de una política pública, facilitan la normalización de los procesos técnicos, la conservación de sus bienes culturales y patrimoniales y el acceso a la información, donde los bienes culturales son piezas fundamentales de la memoria social y colectiva, así como el papel renovador que estos repositorios pueden cumplir en la generación de conocimiento y en la consolidación de una identidad rica y diversa, para que sea reinterpretada y recree el conocer de su memoria social y se reconoce y proyecta a través de esta. Desde la óptica del patrimonio cultural, los bienes culturales patrimoniales no son renovables, son vestigios inigualables del devenir de las sociedades asentadas en este territorio ecuatoriano. Por tanto, fundan la memoria histórica de nuestros pueblos y deben ser preservados para el disfrute de las actuales y futuras generaciones. Una de las funciones más importantes del patrimonio cultural es fortalecer las identidades, porque el patrimonio tiene en sí una eficacia simbólica con atributos y significados. La identificación, investigación, protección y difusión de la herencia cultural hacen posible que exista una valoración social que promueve el desarrollo de los pueblos. El decreto de emergencia del sector del patrimonio cultural, expedido en el año 2007, permitió sumar al inventario y registro 160.000 bienes culturales, registrados en el sistema de inventario del patrimonio cultural CIPSE, y que en la actualidad es una herramienta clave de la gestión del INPC. En el CIPSE también se incluye el inventario de objetos producto de incautaciones que realiza el Instituto en sus acciones contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se estima que en conjunto existen en el Ecuador alrededor de 2 millones de bienes culturales, materiales e inmateriales. El inventario de patrimonio y su actualización periódica es necesaria, más aún cuando el 14 de mayo del 2015 se suscribe la resolución mediante la cual se transfiere parte de las competencias de control a los gobiernos autónomos descentralizados, reforzándose este accionar en la Ley Orgánica de Cultura que indica que el INPC debe registrar e inventariar el patrimonio cultural nacional en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, así como supervisar y acompañar a los gobiernos descentralizados y de régimen especial para que desarrollen un registro y un inventario de manera técnica y responsable a través de procedimientos y metodologías que el INPC establezca. Con la nueva institucionalización generada a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, el INPC debe asumir además las competencias para gestionar la investigación y el control técnico del sistema ecuatoriano de áreas arqueológicas y paleontológicas. La red de áreas arqueológicas y paleontológicas, según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Cultura, está conformada por todos los sitios y áreas arqueológicas y paleontológicas en el territorio nacional, bajo la supervisión e investigación del INPC. Esto implica la gestión de aproximadamente 10.000 sitios arqueológicos identificados y toda la información generada a futuro a través de nuevas investigaciones en yacimientos paleontológicos y sitios arqueológicos en el Ecuador. Las acciones, perdón, un momentito. Las acciones realizadas por el INPC mediante el decreto de emergencia y acciones posteriores por parte de las instituciones públicas en estos últimos años han permitido visibilizar una parte importante de los bienes que conforman el patrimonio cultural del Estado ecuatoriano. Pese a ello, también se ha evidenciado y ratificado el estado de conservación y de indefensión en el que todavía permanece gran parte del patrimonio cultural del país,
y aún más la falta de investigación respecto a este campo. Pasaré a reflexionar sobre la gestión de las áreas arqueológicas y paleontológicas en el Ecuador. El patrimonio arqueológico y paleontológico no solo es frágil por su composición y materiales, sino que además ha sido objeto del tráfico ilícito por su importancia y valor científico e histórico. Esto ha producido condiciones de alta vulnerabilidad determinadas principalmente por el desconocimiento de los procedimientos y herramientas para la gestión del patrimonio a nivel territorial. El problema central radica en que aún no se ha logrado poner en marcha el sistema de gestión de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador, lo que permitiría un adecuado y efectivo manejo del patrimonio arqueológico y paleontológico. En la actualidad, la institución se encuentra en la etapa final de la construcción de este sistema, que contempla la sistematización y gestión de toda la información generada sobre muchos bienes y sitios arqueológicos y paleontológicos del país. Esta información, resultado de investigaciones arqueológicas y paleontológicas de hace alrededor de 40 años, son un total de 3.392. Estas se han mantenido resguardadas en archivos y reservas del INPC repartidas a nivel nacional. La falta de sistematización de esta información a nivel nacional y la inexistencia de mecanismos institucionalizados para la transferencia adecuada de esta información impidió tener un conocimiento real sobre el total de los bienes, sitios y áreas, tanto arqueológicas como paleontológicas. Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica en su artículo 49, el INPC deberá asumir dentro de sus nuevas competencias la gestión y supervisión de la administración de los museos de sitio de áreas arqueológicas y paleontológicas. De esta manera, a partir del año 2017, este instituto asume la administración del complejo arqueológico de Ingapirca y del complejo arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo y sus museos de sitio. Ambos museos de sitio requieren replantear sus conceptualizaciones en cuanto a estos guiones museológicos y museográficos, para que respondan a las necesidades institucionales de difusión del conocimiento científico en base a enfoques pedagógicos innovadores e iniciativas de vinculación con la comunidad. En el caso del complejo arqueológico Hojas Jaboncillo, por ejemplo, las nuevas propuestas museológicas deben adoptar una perspectiva que destaque la importancia y significación de los vestigios arquitectónicos y la cultura manteña en general, no solo a nivel local, sino regional. Finalmente, de acuerdo a la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Cultura, que dispone que a partir de la promulgación de esta ley en un plazo de 3 años se deberá contar con un sistema operativo de reservas técnicas y culturales del país, el INPC se encuentra en plena ejecución e implementación de nuevas reservas técnicas regionales, en donde se custodiarán los bienes culturales y patrimoniales producto de las investigaciones arqueológicas y paleontológicas en el país, o de los bienes que han sido incautados o repatriados como producto de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. Asimismo, quisiera mencionar que el actor más importante de este Sistema Nacional de Cultura son las comunidades, los portadores de los saberes y tradiciones del patrimonio cultural inmaterial. Su involucramiento en el sistema es fundamental. Una de las estrategias para ello es el desarrollo de proyectos de cooperación internacional y proyectos de fomento para implementar propuestas de investigación, salvaguardia y puesta en valor. Pablo, creo que con esto un poco he posibilitado hacer un diagnóstico general de la institución. Efectivamente, tenemos los instrumentos técnicos y legales para posibilitar una gestión adecuada. El reto para el Instituto y el Ministerio de Cultura es poder efectivamente ejecutar e implementar este accionar. Creo que tenemos una base constitucional en donde se le delinea claramente la participación comunitaria, la participación
de los diferentes sectores vinculados a la cultura para la salvaguardia y la conservación del patrimonio cultural, y en este sentido esas agendas y esa planificación conjunta con el ente rector será fundamental en estos próximos años para el patrimonio cultural. Efectivamente, las prioridades está fortalecer este sistema, este trabajo ordenado dentro de cada competencia, ¿no? Efectivamente, además reconociendo en todo momento que el patrimonio cultural es una construcción social que demanda procesos participativos con los diferentes niveles de gobierno, efectivamente con los GATS, con las comunidades, con el momento que nosotros podamos realizar un trabajo, no desde el escritorio, construir instrumentos de gestión desde la institución. El patrimonio cultural no es el Instituto de Patrimonio Cultural, el instituto lo que da cabida es a esas diferentes reflexiones, esas diferentes demandas de los detentores, de los cuidadores, de los ciudadanos, de las comunidades sobre su patrimonio, quienes son realmente los creadores de la identidad y del patrimonio. En ese contexto, obviamente hay muchísimas problemas sobre el patrimonio cultural, la imposibilidad de la gestión, los altos recursos económicos que se necesitan. Hay complejidades tremendas en la provincia de Manabí, no termina todavía el terremoto sobre el patrimonio cultural. Tenemos el contexto de los 2 años casi ya de pandemia que han afectado gravemente a todo el patrimonio cultural inmaterial. Nosotros como prioridad sí hemos marcado ya una hoja de ruta que es justamente el trabajo conjunto para las reservas nacionales, poder ser parte de los procesos de recuperación, de puesta en valor y uso social de estas reservas nacionales, que son contenedores no solo de bienes culturales, sino de bienes patrimoniales y la memoria del país. Estamos trabajando y aportando desde nuestra competencia, obviamente, con el Ministerio, la Subsecretaría, para que este proceso de traslado y puesta en valor y servicio social sea lo más rápido posible. Así que bueno, en este momento se está en la identificación de los próximos repositorios y esperamos tener resultados, digamos, muy a corto plazo, es la meta. Estamos trabajando también sobre las reservas nacionales de arqueología. La Reserva Nacional la estamos ya implementando. El próximo mes la pensamos inaugurar, que es esta Reserva Nacional que contiene todos el registro científico hallado en el contexto arqueológico de las investigaciones del país desde hace un poco más de 35 años. Entonces, digamos, se va a poner ya al servicio público para los investigadores y la ciudadanía en general. La Reserva Nacional es un concepto, no es un lugar. Tenemos reservas nacionales en Cerro de Hojas Jaboncillo, en la ciudad de Cuenca, en Ingapirca, y como a mediano plazo en el transcurso de este año y el próximo año se fortalecerán la implementación de estas reservas que están en condiciones bastante precarias. Por otro lado, el trabajo sobre el patrimonio cultural inmaterial, nosotros hemos emprendido un proceso de fomento sobre el patrimonio agroalimentario y el patrimonio artesanal. Justamente estamos ya en estos días firmando los convenios, adjudicando a 50 proyectos ganadores. La idea fue justamente generar un proyecto que identifique las necesidades de los sectores vulnerables, poder llegar a territorio, poder llegar a las comunidades y a los detentores y que este fomento sea para ellos. Creo que ha sido un primer ejercicio para el Instituto de Patrimonio Cultural. Tenemos estos 50 proyectos que están representando a varias cantones del país. Tenemos representaciones de Galápagos, de Esmeraldas. Justamente queríamos generar un proceso, se articularon se realizó una metodología para que la convocatoria
justamente tenga también un lineamiento de género, un lineamiento para que pueda sostenerse proyectos colectivos y de objetivos comunitarios, y digamos tenemos 50 proyectos hermosos que lo vamos a trabajar en el transcurso de este año con el acompañamiento técnico del INPC, así que son procesos que hemos intentado generarlos desde la participación y desde la construcción con los diferentes actores, y lo vamos a implementar conjuntamente y en asesoría permanente y acompañamiento permanente. Generar la institucionalidad. El INPC necesita un estatuto orgánico actualizado, necesitamos generar las herramientas de planificación interna que no han sido realizadas. Obviamente estamos ya emprendiendo en esto sin una institucionalidad, sin una claridad en las acciones, en las competencias de esta labor que es sumamente importante y muy delicada, que es el trabajo con la comunidad. El patrimonio es la comunidad en cuanto a la investigación, el control y el asesoramiento. También estamos emprendiendo como uno de los procesos más importantes la revisión de todo el sistema de información. Como ustedes conocen, el sistema de información nos permite obtener estos datos, estas estadísticas que son fundamentales para justamente plantear herramientas de política pública, protocolos y procesos adecuados para apoyar justamente las líneas de gestión de patrimonio cultural. El sistema CIFSE se encuentra bastante desactualizado en cuanto a las posibilidades de incorporar nuevos patrimonios. No estamos trabajando en la incorporación, por ejemplo, de un inventario específico para la arquitectura moderna, un inventario específico dentro del sistema de información para tener pues unos datos sobre los portadores de saberes. Ese tipo de cosas lo estamos actualizando, lo estamos discutiendo y lo vamos a trabajar. El sistema de información tiene que estar actualizado de acuerdo a las necesidades del INPC, y estamos manejando una herramienta de hace casi 10 años que no ha sido actualizada, ¿no? Es uno de creo que es uno de los situaciones que han agravado la gestión del patrimonio. Si no podemos identificar dónde está nuestro patrimonio, mal podíamos ejercer acciones de control y salvaguarda sobre el patrimonio cultural, y creo que eso contesta algunas de las preguntas que tenemos sobre el patrimonio cultural. No hemos podido, lamentablemente, como institución, establecer gestiones adecuadas con los gobiernos locales para la gestión de patrimonio, porque no lo hemos podido identificar de la manera correcta en el sistema de información del patrimonio cultural. Catalina, qué importante esto último que nos cuentas, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos tenido algunos reportes sobre la necesidad de actualización del CIFSE, ¿no? Y quiero enlazar un poco esto, lo que nos comentaba Fanny Zamudio en su primera intervención, la necesidad de fortalecer un sistema de información que permita tomar decisiones correctas, de establecer diagnósticos, de alimentar a la formulación de políticas públicas. Sería muy interesante conocer un poco cuál es el horizonte de esta actualización del CIFSE. Hay un plan de trabajo, quizás nos puedes contar quizás al respecto. Es un tema que obviamente desde un observatorio nos interesa mucho, la información, creemos, hacemos información, y es un tema que nos tiene especialmente intrigados. Sí, el sistema de información digital, de información del patrimonio cultural, primero tiene que trabajarse desde el proceso informático, desde las tecnologías de información, para que pueda, a su vez, absorber toda la información que se está generando del Sistema Nacional de Áreas Arqueológicas. Es decir, dentro de ese sistema tendrá que estar los datos y la documentación de estas más de 10.000 investigaciones que se han identificado y que en este momento están muy bien ya sistematizadas. Sin embargo, la tecnología del sistema no permite
todavía incluir esta pestaña para poder poner los datos al servicio ciudadano. Eso como primera instancia. Estamos haciendo una evaluación de la informática, de la tecnología del sistema. Obviamente esto es bastante delicado los especialistas en tecnologías nos han indicado que el traslado de los datos a otro sistema o la posibilidad de fortalecer el mismo sistema informático, eso es un tema que está en evaluación como prioridad y digamos tendremos ya una recomendación técnica al respecto. La construcción de las herramientas técnicas que nos posibiliten identificar los patrimonios lo estamos haciendo este momento en primera instancia con un diagnóstico de lo que tenemos dentro del sistema, que son estos patrimonios que están, digamos, clasificados en lo material, en lo inmaterial y en con sus diferentes, dentro de estos dos ámbitos, los diferentes subámbitos. Sin embargo, no tenemos todavía, por ejemplo, una ficha o un documento que nos permite identificar el patrimonio etnográfico, el patrimonio de la arquitectura moderna, este tipo de herramientas, de metodologías de diseño de la documentación, de la ficha, lo estamos haciendo. Creo que sobre todo fortaleciendo los procesos participativos, los procesos participativos en todos los ámbitos, en la generación de programas, de proyectos, del accionar específico en las comunidades. Creo que un ejemplo más claro de lo transversal que es el patrimonio y como se ha dicho, la cultura en general, dentro de la cultura en general es el patrimonio cultural inmaterial y las cadenas de valor que tienen que ver, digamos, desde todos aquellos sistemas de producción tradicional que han sido heredados de generación en generación y que este momento se está discutiendo cómo se activan en procesos económicos activos y que se encuentran además vivos, ¿no? El patrimonio agroalimentario ha sido un gran ejemplo, como por la pandemia no se ha podido, digamos, estos espacios de comercialización han sido cerrados y es una de las manifestaciones que más ha sufrido en la pandemia y cómo podemos activarlas transversalmente, no solo desde el patrimonio cultural, sino desde las otras instancias de gobierno. Tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el turismo, efectivamente tiene que ver con el sector económico. El patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio que está vivo y que tiene que ver con la economía y el desarrollo de la sociedad. Es impensable pretender pensar en un patrimonio estático, un patrimonio para los museos, en estas reservas solo para los especialistas. Es poder generar procesos de valoración social reales, y estos procesos de valoración social es devolviendo a la sociedad la posibilidad de construir con el Estado las herramientas de gestión y salvaguardia. Muchas gracias, Catalina. Nos quedamos mucho con esta idea al respecto de el patrimonio vivo, en movimiento. Sabemos que la línea de trabajo del patrimonio cultural inmaterial es esencial hoy en día y quizás quisiera, para ahora sí despedirme de ti, Catalina, preguntarte un poco por eso específicamente, en el tema de patrimonio cultural inmaterial, ¿qué podríamos esperar de tu gestión al frente del INPC? Levantar procesos comunitarios, colectivos, aunque hay redes específicas que están creadas o que son, digamos, este momento como institución, las tenemos que tomar como la red de áreas arqueológicas y paleontológicas. Creo que la visión de redes, la visión de generar procesos colectivos vinculados a la institución nos va a permitir tener un sistema de identificación, pero un sistema también que aporta, que fomenta en la gestión del patrimonio cultural. Es una de nuestras metas, salir
con el patrimonio a la comunidad y poder generar esos procesos de participación y poder generar nuevamente la confianza en la institución, esa institución que genera facilidades que tendrá que ser un espacio de diálogo, de disputa. El patrimonio es un espacio de disputa, siempre lo ha sido. El patrimonio es un proceso selectivo además, pero esa selección no tiene que estar en la institución. El técnico no tiene que seleccionar el patrimonio, el proceso de selección del patrimonio o no es un proceso social. Creo que ese es nuestro reto y nuestra meta como institución, volver a la construcción del proceso social en el patrimonio.